Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de calor específico. Como punto principal tenemos cálculo de pérdida de calor. El siguiente ejemplo nos dice una muestra de 225 gramos de té caliente se enfría de 76.6 a 22.4 grados Celsius. ¿Cuánto calor en kilojoules se pierde si supones que el té tiene el mismo calor específico que el agua? Procedemos a sacar los datos, nos dan una masa de 225 gramos, nos dan una temperatura inicial de 76.6 grados Celsius, nos dan una temperatura final de 22.4 grados Celsius, nos dan el calor específico del té, que en este caso es el mismo que el agua, 4.184 joules sobre gramos por grado Celsius, y nos mandan a calcular el calor en kilojoules. Como nos manda a calcular el calor en kilojoules, vamos a escribir la equivalencia, que en un kilojoule hay 1000 joules. Saco mi factor 1, en un kilojoule hay 1000 joules, y el factor 2, en 1000 joules hay 1 kilojoule. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar el valor de mi cambio de temperatura. En este caso, resto la temperatura final menos la temperatura inicial, que sería 22.4 grados Celsius menos 76.6 grados Celsius, y eso me va a dar un valor de menos 52.2 grados Celsius. Una vez que ya he sacado mi cambio de temperatura, lo que debemos hacer es despejar el calor de la fórmula general del calor específico, que nos dice que el calor específico va a ser igual al calor entre la masa por el cambio de temperatura. El calor va a ser mi incógnita, es lo que yo necesito calcular. Por esa razón debo despejar el calor, y lo que podemos observar es que la masa y el cambio de temperatura, como están dividiendo, deben pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. En este caso, la fórmula despejada nos quedaría que calor va a ser igual a la masa por el cambio de temperatura por el calor específico. Procedemos a colocar los valores en mi fórmula ya despejada. La masa nos dice que es de 225 gramos por, abro paréntesis, el cambio de temperatura, que es menos 52.2 grados Celsius, por el calor específico, que es 4.184. En este caso sería joules entre gramos por grado Celsius. Ahora, como nos mandan a calcular el calor en kilojoules, yo voy a colocar mi factor de conversión de kilojoules de una vez. Vamos a utilizar el factor 1 porque necesito obtener el valor en kilojoules. Escribo que en un kilojoule hay 1000 joules. Una vez que he sustituido todos los valores, procedemos a hacer el cálculo matemático. Si yo multiplico 225 por menos 52.2 por 4.184 y lo divido entre 1000, eso me va a quedar expresado en menos 49.1 kilojoules. Recuerden eliminar las unidades, en este caso sería gramos, lo simplifico con gramos, y grados Celsius, lo simplifico con grados Celsius.
para que el resultado me quede expresado en kilojoules. Elimino el joules y de esta forma podemos decir que el resultado está correcto para nuestro primer ejemplo. ¿Cuánto calor en kilojoules pierde el té cuando se enfría? El resultado nos dice que es menos 49.1 kilojoules. A continuación, vamos a resolver un segundo problema que se refiere al cálculo de la masa usando calor específico. El ejemplo nos dice, el etanol tiene un calor específico de 2.46 joules entre gramos por grado Celsius. Cuando a una muestra de etanol se agregan 655 joules, su temperatura se eleva de 18.2 a 32.8 grados Celsius. La pregunta del problema es la siguiente. ¿Cuál es la masa de la muestra de etanol? Escribimos los datos. Nos dan el calor específico del etanol, que es 2.46 joules sobre gramos por grado Celsius. Nos dan el calor, 655 joules. Nos dan una temperatura inicial de 18.2 grados Celsius. Nos dan la temperatura final, 32.8 grados Celsius. Y nos mandan a calcular la masa. Vamos a calcular el cambio de temperatura para tener un solo valor. En este caso restamos la temperatura final menos la inicial, que serían 32.8 menos 18.2, nos va a dar un total de 14.6 grados Celsius. Este sería el resultado del cambio de temperatura. Recuerden que debemos despejar la masa de la fórmula del calor específico. En este caso ya estaría despejada la fórmula y la masa va a ser igual al calor entre el cambio de temperatura por el calor específico. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir los valores del calor específico en el numerador, lo colocamos. Tendría un valor de 2.46 joules gramos por grado Celsius. En el denominador, el cambio de temperatura, que serían 14.6 grados Celsius por el valor del calor específico. En este caso, debemos tener en cuenta que los datos estén correctos. En el numerador va el valor de calor, que en este caso sería 655 joules. Debemos tener mucho cuidado a la hora de escribir los datos o los valores en este caso. Tenemos que verificar que estén correctos. El calor va en el numerador, que serían 655 joules. El cambio de temperatura va en el denominador, que es 14.6 grados Celsius, por el calor específico del etanol, que en este caso sería 2.46 joules gramos por grado Celsius. Una vez que verifique que todos los valores están correctos dentro de mi fórmula, procedemos a hacer el cálculo matemático. Si yo divido 655 entre 14.6 por 2.46, eso me va a dar un total de 18.2 gramos. Esa sería la masa de esta muestra de etanol. Y de esta forma tendríamos el resultado correcto.